Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa En Regiones del día de hoy. El licenciado Carlos Croes cumple con unos compromisos, por eso no se encuentra acá con nosotros. Tenemos en el estudio la presencia de José Ramón Arias. Él es candidato a la gobernación del Estado de Aragua por el partido Primero Justicia. Y bueno, y por la alianza de los aragüeños, que es lo importante. Pero entre esa alianza no está tan aliada porque tienen que ir a unas elecciones primarias, ¿no? Exacto. Lo importante es que nosotros queremos decirle a los aragüeños, bueno, primero gracias por invitarnos a tu programa, bueno, el señor Carlos que no se encuentra, y decirle a toda Venezuela que nosotros los demócratas vamos a una lucha por la defensa del voto. Nosotros fuimos a una consulta pública donde le preguntamos a todos los venezolanos cuál era la ruta que quería para recuperar a Venezuela. Y una de ellas fue defender la Constitución de 1999. Y uno de los pocos estamentos que queda de la democracia es el voto, entendiéndose que en Venezuela existe una crisis institucional muy fuerte y la única institución más fuerte que le queda a los venezolanos es el derecho a elegir. Hoy están planteadas unas elecciones que ya le pusieron fecha, que es el 15 de octubre. Nosotros le pedimos a todos los aragüeños que puedan participar en las primarias para elegir el próximo gobernador de Aragua o el candidato de la unidad, que es el 10 de septiembre. Y ¿Contra quién se mide José Ramón Arias en esas primarias? Bueno, mira, el reto es, nos medimos con un conjunto de candidatos que están participando, pero lo más importante es que nos medimos con el sueño de los aragüeños, porque la gente ha visto tanto sufrimiento, en medio de tanto sufrimiento que vive el país, hay una frustración sobre el camino democrático en Venezuela, y eso tenemos que asumirlo. Y yo le digo al pueblo de Aragua que mientras existan demócratas, republicanos, Venezuela siempre será un país libre, y un país demócrata y un país republicano, aunque el gobierno tenga otra dirección. ¿Por qué no se logró el consenso allí? Bueno, yo creo que fue el mejor mecanismo. Aragua necesita un nuevo rostro, Aragua necesita un cambio. Y quiero resaltarte lo siguiente. En Aragua, nuestro candidato inicial era el exdiputado Richard Mardo. A Richard Mardo, el gobierno, lamentablemente, porque, como te lo dije anteriormente, tenemos una crisis institucional muy fuerte. Richard Mardo tiene todo el respaldo de los aragüeños para ser gobernador, pero ellos creyeron que Richard Mardo simplemente era un hombre o un militante de un partido. Nosotros, que hemos acompañado los últimos 17 años a Richard en una gestión social en todo el estado de Aragua, podemos decir que nosotros tenemos un proyecto para rescatar al estado de Aragua. Y bueno, entonces, Primero Justicia y un conjunto de aliados propusieron mi nombre, de la cual lo estoy asumiendo con mucha gallardía y con mucho orgullo, porque la situación que vive nuestro país por lo menos me va a dar la oportunidad de ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Ahora, según la información que nos pasa acá el equipo de producción, usted se va a medir con Nelson Guárate, de Voluntad Popular, Aurimare Rodríguez, de AP, y también con Ismael García, que lo postula Acción Democrática, pero forma parte de Primero Justicia. Bueno, Ismael ya no es parte de Primero Justicia y ya lo aclaró nuestro secretario general Tomás Guanipa, pero el caso de Ismael García, que le doy un mensaje porque él fue electo diputado por el Estado de Aragua, nosotros de la cual lo apoyamos mucho tiempo, esto es un tema generacional. Lo que vive Venezuela es un tema generacional. Y nosotros, una generación de cambios que hemos pedido, es más, nos exige Venezuela, los ciudadanos nos exigen un cambio generacional, una manera distinta de hacer política. Yo creo que el diputado Ismael García tiene muchísimos méritos en la Asamblea Nacional y como político en Venezuela. Pero él no puede ser parte de un obstáculo para que una nueva generación en Venezuela se encargue del destino del país. Y ese es el cambio que quieren los venezolanos. Y ese cambio lo representa José Ramón Arias en Aragua. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para no solamente hacer un cambio de gobierno, sino un cambio, una manera distinta de ver la política y la manera de gobernar en Aragua. En Aragua hemos sido el estado, lamentablemente, que en los últimos 8 años hemos tenido los peores gobiernos de Venezuela. En Aragua gobernó Rafael Licea y en el último periodo gobernó Tarek El Aissami. Los dos hijos del difunto presidente. Los peores ministros. El ministro Tarek El Aissami tuvo
en su rendición de cuentas a nivel nacional cuando fue ministro de Interior y Justicia, Venezuela se incrementó la violencia de una manera terrible. Pero te voy a hablar del caso de Aragua. En Aragua, cuando Tareq al-Aissami llegó al gobierno, morían 63 personas mensualmente por hechos violentos según la prensa regional. Y él entregó su gobierno, que mensualmente hay un promedio de más de 200 personas que mueren por hechos violentos en el estado de Aragua. El tema que nosotros vivimos en Aragua, y es lo que queremos decirle al pueblo de Venezuela, nosotros queremos vida, queremos cambio, queremos tener un Estado que sea un Estado que tenga condiciones para los que los venezolanos, los aragüeños, podamos vivir en paz. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con José Ramón Arias. Él es candidato a las primarias de la Mesa de la Unidad para la gobernación del Estado de Aragua. Estas primarias son el 10 de septiembre. Y vamos a regresar de la pausa y conversaremos acerca de este proceso. Estás viendo Regiones. Seguimos conversando con José Ramón Arias, candidato a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática para optar a la gobernación del Estado de Aragua. Él hablaba de la necesidad de un cambio generacional. Bueno, viene este proceso de elecciones primarias, 10 de septiembre. ¿Cómo se van a realizar en el Estado de Aragua? Son unas primarias que no van a contar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Bueno, nosotros hemos demostrado la capacidad de organización en la Mesa de la Unidad para hacer la consulta a los ciudadanos. Las primarias representan la posibilidad de que cada ciudadano pueda, con su voto, elegir quién lo va a representar, no nada más para elegir un gobernador, sino quién se va a encargar de liderizar la liberación de Venezuela. Nosotros estamos en un momento muy difícil, Ricardo. Venezuela vive uno de los momentos más complejos en la democracia, porque, como te lo dije anteriormente, nosotros necesitamos justicia. Antes en Venezuela había presos políticos, dirigentes de partidos, había empresarios perseguidos, pero ya en Venezuela no solamente hay eso, sino hay alcaldes presos, como el caso de Delson Guárate, del Estado de Aragua, que da cual toda mi solidaridad. Tenemos diputados presos, como el diputado Gilbert Caro, y tenemos también magistrados perseguidos y exiliados, y también una fiscal del Ministerio Público exiliada. Ese es el caso de Venezuela. Ahora, hay una oportunidad para los venezolanos, un camino donde en la defensa de la Constitución de 1999, que establece el periodo de gobernadores, los venezolanos tenemos que reencontrarnos con la lucha del voto. Porque ese es un mensaje que quiero darle también a todos los venezolanos. Aquí Nicolás Maduro suspendió el revocatorio de una manera fraudulenta. No permitió que se diera ese mecanismo constitucional. No permitió, estas elecciones de gobernadores no eran en octubre de este año, sino en diciembre del año pasado. Este año teníamos que haber elegido alcaldes. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente se hizo de una manera fraudulenta. Fíjese, ya que nombra la Asamblea Nacional Constituyente, justamente esta instancia estaría solicitando, como se había hecho una propuesta, de solicitar una hoja de buena conducta de los candidatos de la Mesa de la Unidad o de los candidatos que vayan a participar en el proceso electoral de octubre. ¿Usted cree que cumple con esos requisitos que al menos ellos esbozan allí? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente tiene un deseo de reconocimiento porque la desconoce el mundo. Las 40 democracias más fuertes del mundo desconocen la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están haciendo todo para que tengan un reconocimiento de alguien. Yo le voy a decir a la Asamblea Nacional Constituyente. A José Ramón Arias lo reconoce el pueblo de Aragua. Con que nos reconozca el pueblo, con que el pueblo vote por un cambio en Aragua, ya es suficiente. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela representa simplemente una maniobra para que Nicolás Maduro no permita las funciones de la Asamblea Nacional. Pero nosotros le decimos a los venezolanos, vamos a defender nuestra soberanía. Defender nuestra soberanía es defender lo que elegimos en la Asamblea Nacional, una mayoría calificada y que ha hecho su trabajo. Nosotros nos permitimos en esta etapa elegir nuevos gobernadores. Esos nuevos gobernadores se van a unir a la Asamblea Nacional
para el rescate de la democracia en Venezuela. Usted hablaba de un cambio generacional en el caso de los aspirantes que van a estas primarias. ¿Cuál es la diferencia entre usted y los otros? ¿Qué es lo que usted le propone a la gente para que en estas primarias de la Mesa de la Unidad Democrática voten por usted? Mira, en los últimos 4 años como diputado del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, he hecho un trabajo sobre la violencia y quiero trabajar por la vida. Trabajar por la vida en Aragua es trabajar por la calidad de vida de los aragüeños, por su seguridad, por el acceso a la salud. ¿Cómo se concreta eso? Se concreta. Te voy a hablar del caso de la violencia, que es uno de los principales problemas que tiene nuestro Estado. Las consecuencias de la violencia. En Aragua, en los últimos 4 años, murieron más de 5.900 personas a consecuencia de la violencia, pero dejaron más de 3.000 niños huérfanos porque sus padres murieron como víctimas o victimarios. Hay una ausencia en nuestro Estado de programas para romper las cadenas de la violencia. Es decir, el que él era hijo de una víctima de la violencia ya está resentido por su problema que sucedió con su padre. Igualmente, los hijos de los delincuentes. Tenemos 3.000 niños y adolescentes potenciales ciudadanos violentos. Nosotros vamos a generar un programa para romper las cadenas de la violencia, para pasar de semillas de la violencia a semillas de vida. Es un programa muy claro, integral, que no solamente son más policías, ni solamente es más represión, es rescatar la vida de estos ciudadanos que fueron víctimas de la violencia. También nosotros, el cambio en Aragua que yo represento o que representamos el equipo que nos acompaña, cuando tú dices que es un cambio generacional, es porque en Aragua, lamentablemente, cuando llegó el PSUV, no cambió nada, sino que se profundizaron los vicios. En Aragua no se rinde cuenta, en Aragua no hay transparencia. Nosotros queremos un gobierno que le rinda cuenta a los ciudadanos, un gobierno que le rinda cuenta a los aragüeños sobre el presupuesto que muy bien emana del gobierno nacional, o muy bien nosotros podemos recaudar por el efecto de las minas del Estado de Aragua, puedan ser administrados de una manera transparente y que cada ciudadano sepa en dónde se gastan sus recursos. Y también quiero decirle a todos los venezolanos que hemos perdido la fe en los gobiernos porque los gobernantes se han encargado de engañar a todos los ciudadanos. Lo que viene a partir del 15 de octubre, cuando elijamos nuevos gobernadores, va a ser un cambio en la manera de gobernar el país. Nosotros queremos mostrarle eso a todos los electores y que nos reencontremos con la confianza de sus gobernantes. Rapidito, ¿sí o no? ¿Reconocerán los resultados de esas primarias de la Mesa de la Unidad, sea cual sea el resultado? Totalmente, y la voy a ganar, Ricardo. Bueno, José Ramón Arias, candidato a las primarias de la Mesa de la Unidad para la gobernación del Estado de Aragua, estuvo con nosotros la mañana de hoy en el programa Regiones. A ustedes los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.